Continuamos con nuestra serie de mensajes en el libro del profeta Malaquías y le hemos titulado como la respuesta apática al amor de Dios, porque es un concepto que se repite una y otra vez. Esta palabra en hebreo que decíamos en nuestro español encaja muy bien, pues nos habla de este sonido de esta palabra apática que nosotros utilizamos cuando no estamos interesados en algo, cuando no creemos en algo. Y cada vez que el Señor confronta, acusa a su pueblo en el libro de Malaquías, ellos responden con esta palabra hebrea que en realidad es una interrogación, es decir, es una pregunta, pero esa pregunta tiene ese sentido de ser algo indiferente, apático. Ahora, lo he dicho en mensajes anteriores, el mensaje de Malaquías, todo el libro, estos 4 capítulos, se podría resumir de modo siguiente. El Señor se ha comprometido con Israel en una relación de padre e hijo, y desea para su hijo lo mejor. Pero Israel ha despreciado de continuo esa relación y no se ha comportado al nivel de ese pacto, de esa relación establecida por Dios. Tanto los sacerdotes, los líderes espirituales del pueblo, como el pueblo en general han violado ese pacto. Todo el libro de Malaquías, de principio a fin, es como nos dijo un autor, una demostración de lo que ocurre cuando se pierde el contacto con Dios. Si tú quieres saber cómo se ve una vida que pierde el contacto y la relación con Dios, Malaquías nos enseña mucho acerca de eso. Veíamos en el primer mensaje de nuestra serie, basado en el verso 1 hasta el verso 5 del capítulo 1, cómo el pueblo de Israel había expresado incredulidad y dudas acerca del amor de Dios. En Malaquías capítulo 1 verso 6 hasta el capítulo 2 verso 9, el Señor hace una reprensión a los sacerdotes, ya que ellos habían, dice el Señor, despreciado y menospreciado su nombre, su persona, lo que Él representaba. No tenían estima, ni amor, ni respeto alguno por Él. De hecho, justo al final de esta reprensión, el Señor le dijo a los sacerdotes de manera explícita: han corrompido el pacto de Leví. En Malaquías 2.8 tú puedes encontrar esas palabras. Ustedes han corrompido ese pacto que yo tenía con Leví, donde inició todo esto acerca del sacerdocio. Ahora, dicho pacto, el que acabo de mencionar, consistió en que Dios los puso en una relación especial consigo mismos al elegirlos para el servicio del santuario. Dios los había escogido a ellos, los había apartado, había hecho ese pacto, ese acuerdo mutuo, en el cual Él los iba a bendecir, pero también ellos tenían que cumplir con sus responsabilidades. Los sacerdotes lo habían corrompido al no dar de corazón honor a su nombre. Ese era el punto principal desde Malaquías capítulo 1 verso 6 hasta el capítulo 2 verso 9. Ustedes no han dado de corazón honor a mi nombre. La evidencia de esto era el sacrificio malo, dañado e inmundo que ellos permitían y presentaban en el altar al Señor. Pero esta no era la única relación especial que tanto los sacerdotes como el pueblo de Israel habían corrompido. Eso es lo interesante aquí. Había otro pacto que estaba siendo corrompido y que estaba contribuyendo a la brecha de separación entre el Señor e Israel. Y en eso va a consistir el mensaje del día de hoy y de la próxima ocasión. Vamos a hablar de un pacto que era parte de este pacto de Leví, que ellos estaban corrompiendo y que estaba haciendo más grande la separación, la distancia entre Dios y su pueblo. Ahora debemos de recordar que este libro de Malaquías tiene una característica muy en particular, cómo fue escrito. Y es que es como un discurso continuo, como una conversación, decíamos desde el primer mensaje de nuestra serie, como una plática, una discusión, un conflicto, una de esas conversaciones difíciles, una discusión, una pelea entre el Señor e Israel.
Ahora, este diálogo, como lo hemos visto hasta ahora, consiste principalmente en una serie de acusaciones que el Señor le hace a su pueblo. El Señor cuestiona a su pueblo, acusa a su pueblo, y Él responde de forma cínica, apática, indiferente. Ahora, destaco esta característica de la conversación como si fuera una plática, como si fuera una conversación, porque esto nos va a servir bastante con lo que sigue a continuación en nuestra serie. La aparición de Malaquías capítulo 2, versos 10 al 16, justo después de Malaquías 2, versos del 4 al 9, se siente como si el Señor dijera lo siguiente: y hablando de pactos corrompidos, es decir, estamos hablando de ese pacto con Leví que ustedes han corrompido, que han roto, y hablando de pactos corrompidos se siente así, porque el concepto del pacto se vuelve a repetir una vez más. De hecho, en 2 ocasiones aparece en esta nueva sección de la conversación. Nosotros lo podemos encontrar en el verso 10 y en el verso 14. El concepto de pacto. Pero en esta ocasión, el problema en el pacto se describe como que una de las partes se ha portado o ha obrado deslealmente. Y este concepto, esta palabra de deslealtad, este concepto se repite en 5 ocasiones a lo largo de este nuevo tema en la plática. Esta palabra, si tú tienes tu Biblia delante de ti, si estás tomando algún apunte, destácala, anótala, porque será clave para entender el mensaje. Pues la idea es esta: un pacto ha sido corrompido por medio de la deslealtad, por ser desleal. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Ahora, ¿cuál es aquí el pacto que el Señor acusa a su pueblo de haber corrompido? ¿En qué relación se ha portado u obrado deslealmente Israel? Ahora, estamos en una discusión, ¿no? Y como es normal en cualquier discusión interpersonal, la información no suele estar organizada de principio a fin, sino que de entre todo lo que se dice debemos recopilarla y después reacomodarla para que tenga sentido. Cuando 2 personas están discutiendo, sale mucha información, ¿verdad? Muchos recuerdos, muchas frases: tú hiciste esto, tú hiciste aquello, tú dijiste esto, tú dijiste aquello, y la información no viene desde el origen del problema hasta el fin. Es algo entremezclado que nosotros necesitamos identificar. Así que, de esta forma ocurre lo mismo en este pasaje que vamos a comenzar a estudiar. Para entender la acusación que el Señor hace aquí, debemos destacar ciertas declaraciones que le darán sentido a todo lo que se encuentra en Malaquías capítulo 2, versos del 10 al 16. La primera frase nosotros la encontramos en el verso 16 y dice así: yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Una frase que necesitamos destacar en el texto. La segunda frase aparece en el verso 14 y dice: el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Y por último, la última frase para desentrañar, para comprender de qué pacto se está hablando aquí, la encontramos nosotros en el verso 11 y dice: deslealmente ha obrado Judá. Una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Ahora, habiendo escuchado estas frases, habiéndolas leído juntos, ¿cuál es aquí la acusación del Señor? ¿Cuál es el pacto que se está corrompiendo por medio de la deslealtad? Bueno, aquí Malaquías condena 2 pecados maritales paralelos. Por una parte, este pueblo de Israel en esta época habían repudiado a sus esposas judías. Y como parte de esto, de su plan malvado, contrajeron matrimonio con extranjeras. Contrajeron matrimonio con extranjeras. Ese era el pecado aquí, algo que el Señor les había prohibido, y conforme vayamos avanzando en este mensaje y en el próximo, vamos a entender mucho más qué significaba eso y por qué Dios lo había prohibido a su pueblo.
No solo el repudio, el divorcio, sino también este asunto de casarse con mujeres extranjeras. Pero aquí necesitamos hacer una pausa y ver desde manera amplia cómo encaja este texto en todo lo que hemos visto y lo que veremos a continuación en el libro de Malaquías. Escucha bien, eso es lo que va a determinar nuestro entendimiento de este texto en esta ocasión y en la próxima. Lo que creemos acerca de Dios determina la calidad de nuestro matrimonio. Una vez más, lo que creemos acerca de Dios, de lo que estamos seguros, lo que realmente pensamos acerca de Él, determina la calidad de nuestro matrimonio. Y debido a todo esto, y siguiendo con el nombre de nuestra serie de predicaciones, decidí titular este mensaje y el próximo como Matrimonio. Matrimonio. Pues como podemos notar a grandes rasgos, la calidad de sus relaciones matrimoniales también había sido afectada por su apatía e indiferencia por el amor de Dios. Esto que vamos a ver a continuación, así como todo lo que hemos visto y lo que veremos después, se relaciona con ese principio que hemos repetido y reforzado una y otra vez desde el principio. Todo el problema del pueblo aquí tenía que ver con que ellos no creían, rechazaban, negaban el amor de Dios por ellos. Y de ahí partía todo lo demás, todos los males espirituales, todos los males sociales, relacionales, partían de ese punto. Y según Malaquías capítulo 2, versos del 10 al 16, el matrimonio acarrea 5 características, o posee 5 características. El día de hoy vamos a ver las 3 primeras. Todas comienzan con la letra D, así que será una herramienta en la que podemos utilizar para memorizar lo que es un matrimonio. No un matrimonio, un matrimonio. Una forma apática, indiferente de ver esta relación matrimonial. Lo primero lo encontramos en el verso 10. Y el matrimonio lo que hace es dividir. El matrimonio divide. Ahora, el estilo del tercer discurso, que es este, difiere de los demás que hemos visto anteriormente. En lugar de hacer una acusación inicial, seguida de una pregunta proveniente de una fingida inocencia, tal y como hemos visto anteriormente como ¿en qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? Que el pueblo está rechazando la condenación, la acusación de Dios. Este tercer discurso o esta tercera conversación que encontramos aquí comienza con 3 preguntas del profeta. Versículo 10. Comenzamos y vemos que el Señor retoma la conversación con 2 preguntas. Él dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Y estas son preguntas retóricas, es decir, son preguntas que reafirman que todos los israelitas son hijos de Dios y como tales son hermanos y hermanas, como una sola familia. Ese es el punto de estas 2 preguntas. Está diciendo todos somos familia. Y al recordarles esto, nosotros debemos de notar lo siguiente. Al recordarles la relación en la que todos en el pueblo de Israel se encontraban, el Señor tenía la intención de que también recordaran que en una relación con Dios como Padre, nosotros tenemos la responsabilidad de actuar fielmente con los que están en la familia. No solo tenemos una responsabilidad con Dios nuestro Padre, sino también con nuestros hermanos y hermanas. Y Dios pone ese círculo familiar, esa esfera relacional para que entendamos el punto principal. Que ellos eran una familia, física también, pero espiritual y más importante. Ahora sabemos que esto es así, por lo que se pregunta a continuación. La tercera pregunta es, ¿por qué nos portamos deslealmente unos contra otros? En el mismo verso 10. ¿Por qué? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros? Y el concepto clave, como te decía hace unos minutos atrás, es esta palabra deslealmente, que significa actuar deslealmente, pero escucha bien, en relación con un acuerdo o pacto previo. Es por eso que la palabra frecuentemente se traduce también como actuar traicioneramente.
Es traición, es una forma de entender este concepto. Habías dicho algo, habías acordado algo, pero ahora no estás cumpliendo con eso. Lo estás rompiendo. Ese es el sentido de este concepto. Ahora bien, debemos de entender lo siguiente. Esto de actuar traicioneramente, de actuar deslealmente, no debería considerarse solo cuando ocurre un divorcio o cuando hay un matrimonio con un cónyuge de un Dios extraño. Estas son un par de las expresiones más conocidas y escandalosas de la deslealtad en el matrimonio. Pero un matrimonio ocurre cuando ambas partes de la relación no están cumpliendo con las responsabilidades de su pacto. Es muy fácil señalar que una persona tiene un mal matrimonio cuando esa persona está a punto de divorciarse o ya se va a divorciar o está divorciada. O también cuando esta persona va a contraer una relación matrimonial con una persona no creyente o de una fe, de una creencia distinta. Pero también debemos de considerar que hay un matrimonio cuando hay una elección de no hacer nuestra parte, cuando no estamos buscando cumplir con ese acuerdo, con ese pacto matrimonial. En cualquier ceremonia de bodas hay votos y esos votos son promesas que cada una de las partes se compromete a cumplir por el bienestar de la relación. Escucha, no se considera un matrimonio tan solo por lo cerca que se encuentra de los extremos, sino por lo cerca también, o lo alejado también, que se encuentra de las Escrituras. No es cuando una relación ya está por terminar cuando decimos eso es un matrimonio. La indiferencia matrimonial se puede ver en qué tan cerca nos encontramos de las Escrituras. No importa si no estás llegando a los extremos, sino qué tan cerca realmente te encuentras de la voluntad de Dios para tu matrimonio. El matrimonio, entonces, divide. Y dicha desintegración ocurre no solo porque daña la relación del pacto entre el hombre y la mujer, sino porque todos tenemos un mismo Padre y nos ha creado un mismo Dios. Esto no cambia para los creyentes de hoy. La palabra de Dios dice que nosotros nos casamos de esa forma, que debemos de hacerlo con una persona en la fe, con un hermano, con una hermana en la fe. Inclusive esto mismo aplica hasta cierto punto con los no creyentes, pues Dios es el creador de todos nosotros. Ya antes de la fundación del pueblo de Israel o de la iglesia, Él había dado el matrimonio como una institución a la humanidad. Así que no hay ninguna persona que esté fuera de esta responsabilidad de buscar unidad en su relación. Sin embargo, para que el matrimonio divida, primero tiene que diluir su significado e importancia. Y de esta manera es como nosotros pasamos a la segunda característica del matrimonio. Ya hemos visto que divide. Lo segundo que hace es diluye. Acompáñame una vez más a la palabra de Dios. El verso 10 dice: ¿por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Una vez más, ¿por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Nota esta palabra una vez más, resáltala porque vale la pena conocerla bien. Profanando significa violar el sentido sagrado de algo al tratarlo con normalidad. Una vez más, significa violar el sentido sagrado de algo al tratarlo con normalidad. Cuando tú y yo comenzamos a dar por sentado la relación matrimonial, cuando tú y yo comenzamos a ver el matrimonio como algo rutinario, como algo común y corriente, nosotros estamos comenzando a diluir esa relación. El pastor John Piper, en su libro Pacto Matrimonial, abre con las siguientes palabras y quiero compartirlas contigo. Él dice: la grandeza y la gloria del matrimonio están más allá de nuestra habilidad de pensar o sentir sin la revelación divina, ni la iluminación y la obra concientizadora del Espíritu Santo. Pido a Dios que este libro, dice él, y yo pido que este mensaje y el que viene pueda ser usado para ayudarle
a liberarse de aquellas perspectivas del matrimonio que sean pequeñas, mundanas, profanas, egocéntricas, ignorantes de Cristo, apartadas de Dios, embriagadas de romanticismo y sin fundamento bíblico. Mi deseo es que puedas entender más la importancia de la relación matrimonial por cómo Dios la ve. Y esta manera en que nosotros lo vamos a aprender es viendo lo que causa cuando nosotros no tenemos un matrimonio, sino un metrimonio. Ese tipo de relación que ya no nos importa tanto, que la tratamos mal, que incluso estamos dispuestos a romperla por cualquier cosa. Ahora hay una frase más en esta pregunta que debemos de entender bien. El texto dice, verso 10, profanando el pacto de nuestros padres. Y en nuestro pasaje esta expresión apunta al fundamento bíblico de la acusación del Señor. Cuando dice el pacto de nuestros padres, el autor quiere que nosotros recordemos algo, un pacto, un acuerdo que hubo entre Dios e Israel muchos siglos atrás. Y aunque realmente muchos textos bíblicos abordan esta cuestión, de hecho a lo largo del Antiguo Testamento aparece una y otra vez la importancia de los buenos matrimonios, creo que hay un texto bíblico en particular que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 7, versos del 1 al 5, el cual nos ayudará a ti y a mí a entender mejor la palabra del Señor y a entender mejor este concepto del pacto de nuestros padres. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 7, versos del 1 al 5. Dice así: Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado de delante de ti, y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. No contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Y aquí me encanta la palabra porque es muy clara. ¿Por qué? Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme, para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti, y Él pronto te destruirá. Pero así harán ustedes con ellos. Derribarán sus altares, destruirán sus pilares sagrados y cortarán sus imágenes de acera, y quemarán a fuego sus imágenes talladas. Este era el pacto de sus padres. Ese era el acuerdo entre el Señor e Israel. Eso es algo importantísimo que teníamos que recordar en esta ocasión. Porque el Señor no les está dando una nueva instrucción o un nuevo mandamiento. Les estaba hablando de un acuerdo pasado. Algo que ellos ya deberían de conocer y deberían de tener bien presente. Eso que ellos estaban haciendo estaba en flagrante contradicción con aquel pacto, con aquel acuerdo. Así que hemos visto hasta este momento que el matrimonio no solo divide, también diluye. Y diluye el fundamento bíblico del matrimonio, lo que lleva a hombres y a mujeres a comportarse deslealmente. Pero esto no solo divide, sino que también debilita. Y esa es la tercera y última característica que vamos a ver del matrimonio en esta ocasión. En el verso 11 la encontramos: el matrimonio debilita. Verso 11 dice así: Deslealmente ha obrado Judá, una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, porque Judá ha profanado el santuario del Señor, que él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Ahora, el pasaje tiene una parte que es un tanto compleja de entender, pero no es muy difícil cuando vemos el contexto bíblico en el que aparece. Esta frase del santuario del Señor, ¿qué significa? ¿Cuál es la referencia? ¿Es acaso el templo? ¿Es acaso la santidad del Señor mismo?
Creo firmemente que la forma de entender esta expresión, el santuario del Señor, es una referencia a la profanación del pueblo mismo de Israel. Por lo siguiente, esta frase o esta palabra, este concepto de santuario, también puede entenderse como donde el Señor está presente, el sitio donde Dios, el Señor, está presente. Y Él está hablando de su pueblo en general, porque el Señor está en su pueblo, es parte de su promesa. Así que pienso que la mejor forma de entender esta expresión, el santuario del Señor ha sido profanado, es que el pueblo ha sido profanado. Hace unos momentos leíamos Deuteronomio capítulo 7, versos del 1 al 5. Pero el verso 6, si tú tienes la oportunidad de leerlo después con más detenimiento, da una razón por la cual ellos tenían que ser tan estrictos en sus relaciones con los extranjeros. Y la razón del texto es la siguiente: porque ustedes han sido escogidos para ser santos, apartados para el Señor, son un pueblo escogido y especial para Él. El matrimonio era un distintivo para el pueblo de Israel. Era una forma de distinguirse de entre las demás naciones. Era una forma también de preservar la pureza de su fe, de su creencia en el Señor. Era una manera de ellos de dar testimonio de que generación a generación ellos iban a seguir manteniendo las ordenanzas, los estatutos, los mandamientos, los pactos del Señor. Así que cuando dice que Israel ha profanado su separación, es decir, la razón por la cual ellos habían sido escogidos, eso nos hace pensar que la comunidad que había regresado del exilio babilónico se había profanado, se había neutralizado como comunidad santa, elegida y amada del Señor. Y eso era un punto terrible. En pocas palabras, debido a esta acción, que probablemente algunos no le daban tanta importancia, divorciarse de su esposa judía y casarse con una mujer extranjera. Al hacer esto, el pueblo estaba perdiendo su identidad, la razón por la cual Dios les había escogido, les había separado. Una y otra vez en la palabra vemos que a Dios le encanta utilizar esta forma de relación de matrimonio con su pueblo Israel y también con la iglesia. Esta relación es la más profunda que el Señor puede demostrar. Así que para que nosotros entendamos su amor, su entrega por nosotros, Él nos habla del matrimonio. Así que el matrimonio era una forma de ellos también dar a conocer esa relación que Dios tenía con ellos. Por lo tanto, era tan importante. Lamentablemente ellos no lo consideraban así. De hecho, podemos ver nosotros que directamente estaban ofendiendo a Dios cuando no le honraban, no le daban de corazón gloria, honor a su nombre. Ahora, de forma indirecta, aunque ellos no lo veían así, estaban haciendo lo mismo. Y de hecho, una vez más el texto, la enseñanza bíblica es que ellos habían neutralizado su función en este mundo. Quiero terminar de la siguiente manera. Hay una frase que creo has escuchado en alguna ocasión. Si no, esa será la primera y te ayudará mucho a entender cómo ese pasaje tiene aplicación para nosotros hoy. En el Nuevo Testamento encontramos la siguiente declaración: marido de una sola mujer. ¿Dónde has escuchado esta frase? Así es uno de los requisitos bíblicos para ser líderes espirituales. Pero detente por un segundo. Esas instrucciones las dio Pablo para asegurarse de que los líderes varones fueran la clase de hombres que Dios quiere que cada hombre sea. Una vez más, esos requisitos no son únicos o solamente aplicables para los líderes espirituales. Son lo que Dios quiere que cada hombre sea. ¿Qué quiere decir esto? Que el estado de matrimonio de una persona forma parte de la calificación o la descalificación para servir a Dios, a su pueblo, al mundo. La forma en que tú te relacionas con tu esposa, con tu esposo, eso neutraliza o cataliza tu servicio al Señor. Eso es algo que no debemos de perder de vista nosotros. Ahora permíteme preguntarte, ¿te encuentras en un matrimonio o en un matrimonio? ¿Te encuentras en un matrimonio
o en un matrimonio. Se sabe, se sabe en tus relaciones interpersonales que el Señor está presente ahí. Eso es algo que tú y yo debemos de analizarnos. Porque no solo es el matrimonio, o no solo es el matrimonio lo que a nosotros nos capacita para servir a los demás, sino tenemos una buena relación con otras personas. Si el Señor no está en nuestras relaciones, si nosotros no estamos mostrando al Señor en ellas, si nos estamos dejando envolver por el mundo, dejando envolver por el pecado, por el engaño de Satanás, nosotros estamos perdiendo nuestra efectividad en este mundo. El Señor Jesús nos enseña en su palabra, con su propia vida, que Él se relacionaba con los pecadores, sin embargo, Él no era un pecador. Él no vivía de esa forma. Tú y yo tenemos que dar testimonio en medio de ellos, pero no mezclado entre ellos. Hay una frase que utilizamos mucho, ¿verdad? Juntos, pero no revueltos. Y el punto es este aquí. Un matrimonio verdadero, una relación verdadera va a mantenerse firme en los principios de Dios, en los pactos de Dios, en la forma de relacionarse con los demás y no va a negociar ningún milímetro por eso. Nosotros debemos de impactar siendo la diferencia, siendo lo que Israel tenía que ser apartados de ellos, ser diferentes a ellos. Nunca vamos a generar un impacto en otras personas siendo iguales que ellos, sino diferentes. Y con esto no quiero decir que nosotros somos mejores o que nosotros tenemos una superioridad espiritual, en lo absoluto. A lo que me refiero es lo que el texto bíblico nos enseña. Debemos de mantener nuestras relaciones interpersonales como Dios quiere que las mantengamos para que seamos eficaces en nuestra forma de compartir al Señor en nuestras vidas. Así que te invito para que analices tu relación con todas las personas. Que no tengas ningún matrimonio, ni en que en ninguna de tus relaciones se puede decir me. Que en todas el Señor pueda estar presente. Oremos. Señor, te agradezco esta oportunidad de compartir tu palabra. Y gracias, Señor, por el anhelo que tú tienes en tu palabra de siempre corregirnos. La razón por la cual sabemos también que tú nos amas es porque nos corriges, Señor, como lo vimos desde el primer mensaje. Y Señor, en esta ocasión nos hablas a todos aquellos que estamos en una relación matrimonial para que la tengamos, Señor, en la estima que tú la tienes. Que no la normalicemos, Señor, que no la tratemos como algo común, sino que Dios le demos el valor, el lugar, la importancia que tú le das. Te quiero pedir, Señor, para que no solo nuestra relación matrimonial pueda, Señor, estar a la altura de lo que tú quieres, pero principalmente esa relación. Porque, Señor, es la forma en la que nosotros damos testimonio más claro del amor que tú tienes por tu iglesia. Y, Señor, cuando nosotros nos comportamos como hombres, como Jesús, damos testimonio del Evangelio. Y cuando las esposas, Señor, cumplen con su rol de amar, respetar a su marido, también lo hacen. Ayúdanos a entender esto, Señor, y nunca nos permitas entender que nuestra relación matrimonial solo nos afecta a nosotros o nuestra familia inmediata. Tiene consecuencias, Señor, a aquellos que nos rodean, pero también en la forma en que nos relacionamos contigo. En el nombre de Jesús. Amén.